Epigenio, ¿has estado cerca de alguna planta nuclear? ¿Has sido mordido por alguna araña radioactiva? ¿En tu familia han habido moscas zombies? Ya veo. Evelina, ¿a ti te parece que Epigenio es un mutante? Evelina, dame los resultados genéticos. Esto debe ser un error. ¡Santas salamandras! ¡Apaguen la cámara! Estimado público, tras muchos estudios comparativos, he llegado a un trascendente descubrimiento. Debo informarles que todos los seres de este planeta somos mutantes. ¡Pero no se esponjen, chatos! Resulta que esto es muy normal. De hecho, es algo realmente fascinante. ¿Sí creyeron que me refería a este tipo de mutantes? Es que ven demasiada televisión. Los mutantes de la vida real son aún más fascinantes. Ellos han sido vitales para la evolución de la vida misma. Hace 4.000 millones de años, los organismos primitivos tenían una variedad de genes muy pequeña y no requerían de instrucciones tan complejas para sobrevivir. En cambio ahora, hay millones de especies diferentes, cada una con su particular conjunto de genes. ¿Y de dónde surgieron estos nuevos genes? Pues sabemos que fue gracias a la suma de mutaciones que ocurrieron a lo largo de millones de generaciones. Pero, ¿qué es una mutación? Una mutación es cualquier cambio que ocurre en la secuencia del ADN. Estos cambios pueden suceder por un simple error. ¡Así es! A pesar de ser una molécula muy chicha, el ADN llega a cometer errores cuando se copia a sí mismo. Bueno, hay que tomar en cuenta que la célula debe replicar 3.000 millones de nucleótidos para formar una cadena idéntica a la anterior y así poder reproducirse. Y si esto lo multiplicamos por los cientos de millones de células que tenemos en nuestro organismo, las probabilidades de equivocarse son enormes. Imagina tener que transcribir todo un libro de la biblioteca genómica. Ándale, Epigenio. Lo más probable es que en algún momento cambies una letra, una palabra o quizás hasta una frase entera. Epigenio, deja de papar moscas. Y a pesar de que existen moléculas encargadas de corregir estre errores, tarde o temprano habrá una mutación. Lo fascinante es que algunos de estos errores resultan ser ventajosos. Por ejemplo, esta adorable criaturita tuvo un antepasado temible y feroz. Este paso de lobo a perro ocurrió tras varias mutaciones. Primero, los individuos con un carácter más dócil se aproximaron a los humanos. Algunos de estos lobos presentaban mutaciones en los genes que regulan la alimentación. Esta mutación les permitió tener una dieta más afín a los humanos y así beneficiarse de la relación. Ahora, esos genes se han multiplicado y diversificado hasta formar animales muy distintos. Las mutaciones pueden generar también nuevas versiones de un gen que coexistirán con las versiones anteriores, sin traer problemas a la salud. A esto, los reptiles con bata, le llamamos polimorfismo. El polimorfismo es algo así como decir una misma palabra, pero con una pronunciación distinta. ¡Probemos! ¡Fascinante! Ahora probemos con otro acento. ¡Fascinante! Es un fascinante mutante. ¡Ah! Un ejemplo dentro de la especie humana serían los distintos tipos de sangre. Seguramente han escuchado que existen los tipos A, B, AB y O. Cada uno de estos tipos es una variación del mismo gen, que se encuentra en todos los humanos, pero en distintas versiones. Esta diversidad genética que genera las mutaciones es benéfica para la especie. De hecho, las mutaciones que han acumulado los humanos a lo largo de su evolución los han diferenciado de los demás primates. Ustedes seguramente caminan en dos patas, hablan fluidamente y probablemente tengan esa extraña manía de usar calzoncillos. Nada como traer la cola al aire, ¿verdad, Epigenio? ¡Ah! El punto es que las mutaciones permiten que la vida evolucione y por eso ser mutante es fascinante.
Hola, doctor Gecko. Permítame continuar con la presentación. Adelante, doctora. En nuestro cuerpo ocurren mutaciones todo el tiempo. La mayoría de las veces pasan desapercibidas y sin ninguna repercusión. Pero cuando un gen presenta una mutación que afecta su función, entonces sí habrá cambios importantes. Desafortunadamente, las mutaciones también pueden ser perjudiciales. De hecho, desde el enfoque médico, las mutaciones son aquellos cambios que resultan en padecimientos o malformación. Las que surgen de un individuo son llamadas somáticas y las que se transmiten de padres a hijos, hereditarias. Las enfermedades hereditarias ocurren debido a la mezcla de alelos de los padres, es decir, aquellas variaciones de un mismo gen. Un ejemplo es el daltonismo, una enfermedad que imposibilita ver ciertos colores como el rojo y el verde. Hay más probabilidades de que los hombres hereden esta enfermedad, ya que la mutación se encuentra en el cromosoma X, y como los hombres solamente tienen un cromosoma X, no hay otro que enmascare esa mutación. Existen muchas otras enfermedades hereditarias, y para la mayoría no hay cura, pero existen muchos tratamientos para mejorar la calidad de vida de quienes las padecen. Seguramente la medicina genómica traerá grandes mejoras, doctora. Así es, doctor Gecko. Las mutaciones también pueden ocurrir debido a factores externos. Estos factores se llaman mutagénicos. Algunas sustancias tóxicas, como las que se encuentran en el cigarro y ciertas drogas, pueden dañar el ADN. Los rayos ultravioleta que emite el sol entran a nuestras células y también pueden causar daño a nuestros genes. Existen fuerzas aún más destructivas, como los rayos gamma o la radioactividad, los cuales pueden causar efectos devastadores para el ADN. Epigenio, ¿seguro que no estuviste cerca de alguna planta nuclear? Tenemos un enlace con Telésforo Martínez. Doctora Nina, doctor Gecko, estoy transmitiendo desde el interior de una célula de la piel. Como pueden ver, el ADN está sufriendo daños debido a la luz ultrarrosada. ¡Ultravioleta! Ultravioleta. Las moléculas ya se encuentran reparando el daño. Esperemos que no se genere una mutación peligrosa. Gracias, Telésforo. Estaremos pendientes. Epigenio, no seas gacho y úntame un poquito de bloqueador en la cola. Las mutaciones también originan una de las enfermedades más letales de la actualidad, el cáncer. El cáncer lo causa un conjunto de mutaciones que promueven que las células de un órgano o tejido determinado se reproduzcan de manera descontrolada. Esto provoca que las células y los tejidos de alrededor se dañen e incluso que viajen a otras partes del cuerpo. Y si no es tratado, crecerá hasta terminar con la vida del individuo. Las mutaciones del cáncer están asociados con los genes encargados de regular la división y el crecimiento celular. En los tumores, crecen y se reproducen sin control. Hola, doctor Gecko. Hola, Alfredo. Digo, doctor Alfredo Hidalgo. Tenemos muchas preguntas sobre mutaciones. Solo que el guionista decidió quitar todas las preguntas de monstruos mutantes. ¿Cómo ha ayudado el conocimiento genómico a la lucha contra el cáncer? Buena pregunta, ¿eh? La genómica nos ha ayudado mucho a entender que el cáncer es en realidad una enfermedad del genoma. Alteraciones en el ADN provocan que las células se descontrolen y crezcan de forma aberrante. Entonces, con las tecnologías genómicas actuales puedes secuenciar toda la cadena del ADN e identificar todas esas alteraciones que están presentes en un tumor. ¿Cómo podemos proteger nuestro ADN de los factores mutagénicos? La mejor forma de cuidar nuestro ADN es comiendo bien, haciendo ejercicio, manteniendo un buen peso corporal, no exponernos a factores mutagénicos como puede ser el humo del cigarro, el alcohol o si te vas a solear ponerte protector solar y además también pues pasártela bien, no estresarte mucho, así que ya no estés haciendo berrinches, ¿eh? Eso es todo, amigos. Los esperamos en el siguiente episodio. No olviden ser únicos y polimórficos. ¡Ah! Epigenio, ¿ya acabaste de transcribir tu libro? ¡No te hagas guaje! ¡Guaje mutante! ¡Ah! ¡Por mis alelos, Epigenio! ¡Tenemos una fuga radioactiva!